presentar a nuestros dos invitados, que son por una parte el señor Enrique Castro Vargas. Muy buenas noches, señor Castro Vargas, y el señor Fernando González, que es en realidad un economista, ¿no? Exacto. Del Instituto Peruano de Economía, pero que se ha interesado en calcular cuánto le cuesta al Perú la salida de 400.000 personas que se han retirado de nuestro país y no han vuelto, sin duda, para votar con los pies respecto a la crisis económica, social, institucional y de seguridad que estamos viviendo. Pero comencemos con el mapa general de este problema, con el señor Castro Vargas. ¿Cómo definiría usted la situación actual de la seguridad en el país tal como ya es y tal como es percibida por la población? Bueno, muchas gracias por la invitación. A usted por su presencia. Gracias. La seguridad se puede leer de varias maneras, ¿de acuerdo? Pero hay una manera objetiva de leerlo, diferenciándolas en dos realidades. Una realidad objetiva, que es la victimización, y una realidad subjetiva, que es el temor, la percepción. En términos de victimización, estos han venido bajando del año 2012 aproximadamente hasta el 2018, que toca un piso y empieza a subir nuevamente. Y en la actualidad tenemos 24% de homicidios, es decir, 2 de cada 10 personas sufren un delito y son víctimas de un delito en los últimos 12 meses. Pero casi el 80% de personas señala tener temor de ser víctima de un delito en los próximos 12 meses. Y esto ha venido ocurriendo desde el año 2011. Entonces tienes dos realidades. Una realidad que te dice que está bajando la victimización, pero que ya tocó piso y empieza a subir, y que viene de 2018, y que coincide un poco con la movilización social fuera del país también y con las crisis políticas y con otros elementos. Y por otro lado, una realidad tan objetiva como esta, pero que nadie se preocupa, que es la subjetividad, que también moviliza gente y también la hace emigrar a otros lados. Señor González, ¿qué es lo que ha estudiado usted como economista que concierne a este tema? Bueno, como economista, sobre todo puedo hablar de los diferentes factores que explican que esté incrementando la migración, es decir, que los jóvenes estén retirándose del país para poder buscar, digamos, un futuro Sobre mejor. todo jóvenes. Principalmente jóvenes. Gente graduada. Hay de por lo todo, cual en nuestra realidad. sociedad y el Estado han hecho un esfuerzo para su formación, estudian 5, 6, 7 años y después se van. Sí, exactamente. A ver, hay que entender que las personas que suelen migrar generalmente son las personas más motivadas que están buscando un mejor futuro en el extranjero. Ahora, hay diferentes factores. Podemos hablar del factor como seguridad ciudadana, pero también está el factor económico. Y ciertamente la situación de los jóvenes, del mercado laboral juvenil en el Perú, no es la mejor. Se ha incrementado la informalidad, los salarios están más bajos que en el 2019 en términos reales, es decir, considerando el efecto de la inflación. El subempleo entre los jóvenes, entre los menores de 25 años, alcanza el 56%. O sea, 56% de los que están empleados trabajan bajo modalidad de subempleo. Exactamente, subempleo por ingresos específicamente. Y esto significa que sus ingresos, su salario, no les alcanza para cubrir una canasta mínima de consumo familiar, ¿no? Entre los jóvenes y bueno, las otras personas que aportan a su familia, no se cubre una canasta de consumo determinada por el INEI. Entonces, la coyuntura económica, especialmente para los jóvenes, no es la más propicia, porque ha sido el grupo más vulnerable en términos laborales frente a otros grupos de edades. Digamos que han sido más impactados frente a las personas que trabajan de mayor edad. ¿Y qué impacto tiene en general para la productividad en nuestro país el hecho de que vastos sectores de jóvenes se vayan y de golpe nuestra sociedad aumente su promedio de edad? Hablo por mí mismo, ¿eh? Sí. Bueno, como te comentaba, generalmente las personas que suelen emigrar, muestra la literatura económica, que suelen ser personas más motivadas que las personas que optan por quedarse. En el corto plazo estamos perdiendo personas que con diferentes niveles de preparación pueden, digamos, utilizar esa motivación para poder seguir dinamizando la economía en el país, que en este momento no se encuentra en su mejor circunstancia. Ahora, en el largo plazo, lo que se conoce como fuga de cerebros afecta la productividad. ¿Cómo? A través de afectar el capital humano, ¿no? Estamos hablando de tener población preparada, que tenga una salud adecuada, que tenga educación adecuada y que pueda ser productiva. Y de hecho, en el Instituto Peruano de Economía, hace una semana realizamos una estimación donde veíamos que alrededor de 1/3 de las diferencias en productividad entre las regiones del país se debe a las diferencias en capital humano, específicamente salud y educación. Entonces, si perdemos justamente a aquellos que aportan más al capital humano, vamos a tener menor productividad y vamos a crecer menos. Finalmente, es menor bienestar para la población. Permítame interrumpir el tema para dar una pequeña... Y preguntémosle al señor Castro Vargas, desde su perspectiva,
¿cuáles son las modalidades de delito y crimen que afectan más a la población? Porque entre ellas hay algunas que son relativamente nuevas en nuestro país. Sí, efectivamente. Quizás no tan nuevas, pero mezcladas con la realidad local. Si bien es cierto, se señalaba dos tendencias, hay una tercera que es importante para lo que preguntas, que es la tendencia de homicidios. Y en el caso peruano, cada vez que ha sido leída, esta tendencia siempre está en aumento. Desde el año 2006, que empieza a leerse, hasta el año 2012, llega a 9 homicidios cada 100.000 habitantes, y hay una diferencia en el Ministerio Público y se cambia la metodología para volver a contar. Se cuenta desde 5 homicidios cada 100.000 habitantes, que empieza así el 2009, y llegamos el 2012, y llegamos a 7, algo homicidios cada 100.000 habitantes en la actualidad. O sea, 50% creció en pocos años. Siempre sube. Sin embargo, nuevamente han vuelto a modificar la metodología y ha bajado a 6 homicidios cada 100.000. Es decir, cada cierto Pero dígame tiempo... una cosa, ¿tiene sentido? No tiene ¿Hay un sentido. verdadero fundamento? No ¿O se tiene está sentido. manipulando las cifras? Yo lo que señalé cuando estaba en el Estado es que había un protocolo de Bogotá que se aprobó hace muchos años, donde estuvo en el 2005, donde participó Perú, y eso incluía el certificado de defunción que debía ser parte de la lectura de los homicidios. Eso no había estado incluido. ¿Y cuál es la entidad pública donde hay gente que El se INEI. pretende tan inteligente El INEI. que modifica los criterios para contabilizar algo tan sensible? Porque lo mínimo es tener cifras claras y Así es. objetivas sobre la criminalidad en nuestro país. En realidad, los primeros años es para enojarse porque realmente lo que hacían era encuestar a las comisarías para sacar de ahí el dato de homicidios. Encuestar a las comisarías para sacar el dato de homicidios. O sea, en realidad no soporta ningún análisis racional. Y estoy hablando de un economista que imagino que lo podría explicar mejor. Yo soy abogado, pero no se explica cómo haces una encuesta de comisarías donde el registro existe, ¿no? Y así ha estado durante años gastando mucha plata para luego esa cifra, para luego modificar la metodología. Pero eso contribuye a tener una mala lectura del fenómeno también. Pero ¿qué sí podemos evidenciar? Que la violencia ha aumentado, que la presencia de armas de fuego ha aumentado, que la lógica de cooptación de territorio ha aumentado. Que el ¿Qué significa cooptación de territorio? A ver. El pago de un cupo no es solamente para el enriquecimiento del soldado o de los integrantes del crimen organizado que han tomado un territorio, unos paraderos, por ejemplo, de mototaxi, sino es para generar filiación y alianza de ciertas personas a cierta organización. Entonces empiezan a pelear a las personas y a los mercados que están instalados en determinados territorios. No es el cupo, el 5 soles o el 10 soles lo que enriquece, es la cooptación de la persona y del negocio local lo que enriquece a la organización criminal. Eso se ha instalado de mejor manera. También ha ocurrido una profesionalización del crimen local. La antigua persona que hurtaba o robaba se convirtió luego en extorsionador porque se dio cuenta que era otra manera de poder conseguir el dinero. La extorsión también empezó a profesionalizarse. Antiguamente, en el caso peruano, no se hablaba mucho de bandas criminales, más bien de pandillas. Hoy en día podemos hablar de bandas criminales con nexos y lazos transnacionales. Otra cosa que es muy importante son los mercados ilegales instalados en el Perú, o mercados criminales, que tienen una ramificación importantísima en los delitos menores, es decir, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles, la trata de personas, la ruta de la droga. Todo eso son mercados criminales que empiezan a desplegar pequeños insumos para la dispersión de los delitos menores. ¿De acuerdo? Entonces, creo que la mirada además ha sido ver ejemplos de criminalización o de represión para llevarlos frente a estos problemas en vez de mirar las causas. Y las causas no son la pobreza, el desempleo, no, son más específicos, son más rigurosos. Por ejemplo, y son por problemas o por delito. Son, por ejemplo, el consumo problemático de alcohol y drogas en edades menores. Son, por ejemplo, los pares negativos. Son, por ejemplo, la presencia de arma de fuego. Son, por ejemplo, la contaminación criminógena. Muy importante la contaminación criminógena, que es que, sobre todo, apelar a ella cuando quieres, o pensar en ella cuando quieres meter mucha gente a la cárcel, o por periodos muy cortos de tiempo. Eso contamina criminógenamente y además esas personas van a regresar. Haciendo un rápido paralelo a lo que ocurrió en Salvador, las maras se construyen a partir de la exclusión, el castigo y el retorno. Desde las calles de Los Ángeles, castigo, exclusión, castigo y retorno. Cárcel donde aprenden a ser mejores criminales. Por supuesto. Y luego viene en los 90 el plan Mano Dura, inicio de siglo, el plan Super Mano Dura,
que lo que hizo fue lo que está diciendo, fortalecerlas a partir de la instalación en las cárceles. Y no hay recursos suficientes que las mantengan en las cárceles. Lo que estamos teniendo ahora es pues, una inversión importantísima en represión, que tenemos ya un endeudamiento, que primero fue un presupuesto entregado por el Congreso de El Salvador, pero ahora lo que tenemos en El Salvador es un endeudamiento con el Banco Centroamericano de Financiamiento, de Inversión, de Desarrollo Económico, que es el Banco Centroamericano, y ya se está endeudando El Salvador con ellos. Es decir, no hay financiamiento para mantener ese sistema de represión tanto tiempo. Si es que no atiende la Señor causa. González, ¿qué conexión hay entre otros indicadores económicos y la inseguridad ciudadana? Hemos visto uno que es muy importante, que es la fuga, o la partida, digamos, no se puede llamar fuga, de sobre todo jóvenes, incluso ha dicho usted jóvenes calificados. No es como los países centroamericanos, que son los sectores más pobres, que migran, ¿no? Porque lo pueden hacer incluso en medios muy precarios. Nos está hablando usted de una juventud graduada, universitaria, que migra. Bueno, ciertamente los patrones de migración de cada país son diferentes. Conforme más se acerca a la frontera, puede ser más fácil que las personas de menores recursos tengan más posibilidades de poder migrar, si estamos hablando de Estados Unidos, que frente a países territorialmente más alejados como el Perú. Ahora, sobre la seguridad ciudadana, la economía no se mueve en un vacío, se mueve en un entorno institucional. Y ciertamente la seguridad ciudadana es clave. Nosotros en el IPE medimos a través de nuestro índice de competitividad regional el pilar instituciones. Y dentro del pilar instituciones vemos indicadores como victimización, también solíamos incluir indicadores de percepción de inseguridad e indicadores de homicidios. Y coincido en que los indicadores de homicidios no necesariamente cuentan con la mejor metodología de medición. Existe un reporte del INEI, homicidios contándolos uno a uno, que en teoría tiene que hacer el cruce con todas las entidades que son encargadas de poder validar esta información. Y de acuerdo a esta información, ¿cuántos homicidios tenemos por cada 100.000 personas? No te podría dar el dato exacto en este momento, pero lo que puedo decir es que no tenemos una actualización frecuente. Podemos tener una actualización, por ejemplo, en el dato de victimización, que son encuestas que realiza el INEI. Claro, pero el dato de homicidios, por ejemplo, el reporte contándolos uno a uno, está actualizado hasta el 2020. Entonces, nosotros incluimos esa información, pero tenemos años de rezago. Ahí habría espacio, por ejemplo, para mejorar bajo una metodología estándar uniforme y tener más información, ¿no? Y ahora, volviendo sobre cómo impacta eso sobre la productividad, finalmente, si no tienes un entorno donde puedas, por ejemplo, proteger lo que vas ganando a través de tu trabajo, a través de los negocios de una empresa, simplemente hay menos incentivos a invertir, a innovar, porque uno no se siente seguro de que va a poder disfrutar el beneficio de su esfuerzo, de su trabajo. Entonces, claro, va a haber menos incentivos para poder realizar actividades económicas. Entonces, todo eso también termina impactando finalmente sobre la productividad, además del impacto directo en la calidad de las familias, ¿no? Sí, señor Castro Vargas, yo recuerdo que desde hace más de 10 años se hablaba en Trujillo y en otras ciudades de Libertad que había una organización de la extorsión que llevaba al control territorial, expresión que usted usó, ¿no? E incluso aparecieron escuadrones de la muerte, es decir, algunos policías descarriados que mataban extrajudicialmente, y hubo un famoso proceso contra un coronel, Elidio Espinosa y otros, y ese coronel resultó ser elegido alcalde de Trujillo. Yo recuerdo haber estado en Trujillo hace 10 años y el taxista que me llevaba del aeropuerto me mostraba una calcomanía que para mantenerla tenía que pagar 2 soles diarios. Y él me dijo, es más barato que yo pague este cupo y no que corre el riesgo de que me destrocen el vidrio o me hagan daño a mí. Es decir, se había naturalizado la extorsión. Bajo el pretexto estamos dando protección. Esa calcomanía significa que nadie se meterá contigo. ¿Esa realidad que había en el norte ha evolucionado al resto de nuestro territorio? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, bajo el mismo relato incluso de la protección, ¿no? Y no solamente de los tradicionales actores de barrio, sino esto se ha multiplicado, ¿no? Se ha multiplicado incluso, y lo voy a señalar, fuerzas de orden y seguridad participan también de lógicas de extorsión, ¿no? Entonces, policías, serenos, gendarmes, gente del INPE, participan de las lógicas extorsivas. Porque, como bien dices, se ha naturalizado. Y se ha naturalizado ante la ilegitimidad que tiene el Estado para atender una demanda o una denuncia. La gente no denuncia esto. ¿Y se ha degradado esto en los últimos años? Sin duda. ¿Desde cuándo? No le podría dar un dato exacto,
pero sí podría decir que los últimos 10 años, ¿no? 10 años. Sí, porque además también es cierto que estas mismas tendencias, estas mismas encuestas de victimización u otras, señalan que la gente ya no denuncia. Apenas el 15% de la gente denuncia. Y eso es una cifra que ha ido bajando. Ha ido bajando el número de ciudadanos que cree que es útil denunciar. Exactamente. Y no una pérdida de tiempo. Habrá llegado a 18% de su máximo momento. Hoy en día está en 15, 14. Entonces, no se denuncia. Y la policía ha hecho muchos esfuerzos, el 1818, para poder, como te llama, teléfonos de canalización de denuncias. Pero no se denuncia porque no se cree en la policía, no se confía en la policía, porque además de hacer la denuncia, al otro día te están llamando para extorsionarte porque has hecho una denuncia. Entonces, ¿cómo se enteran? Y eso ha generado, pues, búsqueda de otra fuerza de seguridad que te las da el poder fáctico, que es también el que negocia con el poder formal. Señor González, hay otro factor que los economistas observan de cerca, que es el factor demográfico, ¿no? Eso cuenta por los Estados Unidos, que es una natalidad decreciente considerablemente y una obligación de importar mano de obra extranjera. China ha hecho esfuerzos por controlar su población y ya pasó a ser menor que la de la India, etc. ¿Qué pasa con el Perú? Porque la tasa de natalidad está bajando y cada vez ve uno más jóvenes que no quieren tener hijos y que en vez de eso están más contentos con mascotas. Bueno, el Perú, como país, economía emergente, todavía tiene un bono demográfico importante, pero como bien mencionas, está disminuyendo y la tendencia es que continúe disminuyendo en el tiempo. Ahora, esto ciertamente trae retos económicos. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de pensiones, cuando hablamos del tema de tener una fuerza laboral que pueda sostener una economía, y dado estas tendencias, que son tendencias, digamos, hasta cierto punto naturales que van a seguir las diferentes economías, no podemos basar nuestro crecimiento económico solo en el crecimiento de la mano de obra. Necesitamos inversión, capital y además del capital, tecnología, innovación. Entonces, la fuerza laboral va a sufrir, digamos, diferentes tendencias. Habrá momentos en los cuales la población en promedio va a tener una mayor edad, pero por eso es importante que en el momento en el cual los jóvenes están alcanzando esa etapa de maduración, puedan tener las habilidades o las herramientas para adquirir los recursos o las habilidades para que se puedan emplear en el mercado laboral, ¿no? Muchas gracias, Fernando González, economista, y Enrique Castro, abogado, especialista en temas de seguridad ciudadana, por ayudarnos a mirar desde ángulos diferentes este enorme desafío que enfrentamos de apaciguar nuestra sociedad y que el Perú sea un país en el que los que nacemos acá queramos quedarnos a vivir y no nos sintamos presionados a partir a buscar mejores horizontes en el extranjero en las proporciones en las que usted nos ha dicho. 400.000 personas que han partido, la mayor parte de las cuales no han regresado en los últimos años, ¿no? Exacto. Muchas gracias por tu presencia y muy buenas noches.